Muchas gracias y buenas tardes nuevamente a todos y a todas. Gracias a la Academia Judicial y a su equipo por esta coordinación y producción de este congreso. Para mí es un privilegio compartir este espacio con estas distinguidas panelistas. En las conferencias que ya hemos tenido del congreso hemos tenido la oportunidad de reeducarnos sobre qué es la perspectiva de género mediante las aportaciones de diferentes exponentes que, a modo de resumen, nos hablaba María Auxiliadora Díaz de la adjudicación con perspectiva de género y ese rol activo de los jueces y las juezas. Eric Pescador ya en 2 conferencias nos ha hablado sobre las masculinidades, esos conceptos de género, y hoy en la mañana abordando el tema de la sexualidad específicamente. Jocelyn Vitena nos habló de los distintos sesgos implícitos y cómo estos se activan en nuestra apreciación de la realidad. La doctora Joan Guerrero nos trajo un retrato muy lamentable de los feminicidios y transfeminicidios, no solo en México, sino a nivel internacional. Maya Sherwood nos habló con muchísimos ejemplos sobre la invisibilización de la mujer y el género femenino en el lenguaje. Y Tanner, pues, por último de los panelistas que ya han ocurrido, nos habló de un resumen del trauma en el cerebro y cómo se registra y cómo se pueden explicar ciertas respuestas de las víctimas desde la neurobiología. Todos y todas nos han dado múltiples recomendaciones dirigidas a la función de los tribunales, pero en esta actividad y en este breve periodo de tiempo, con estas panelistas aprovechando su experiencia a nivel local y en nuestras salas, vamos a intentar identificar las mejores prácticas para el manejo de los casos de violencia doméstica y agresión sexual desde su experiencia traída a los tribunales de Puerto Rico, repasar los programas y servicios interagenciales disponibles para proteger a las víctimas de violencia de género y reflexionar al final sobre los aspectos a mejorar en la atención de estos casos, tanto de violencia doméstica como de agresión sexual. Así que con ese gran reto, buenos días a las panelistas nuevamente. Para iniciar esta discusión, quiero comenzar precisamente desde el principio. ¿Qué es la perspectiva de género y cómo se puede aplicar esto en el escenario judicial de Puerto Rico? Como son varias las panelistas, quiero comenzar en esta ocasión con la jueza Perea y luego escucharlas a todas en esto. Así que, jueces, por favor. Muy buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad de compartir en este espacio con unas compañeras profesionales de primer orden que son parte de este panel y también con todos ustedes a través de este método virtual que se está utilizando tanto en este último tiempo. Pues la perspectiva de género, tal y como la conocemos, como hemos estado escuchando y repasando en las últimas semanas a través de las interesantes ponencias que hemos estado recibido en este congreso, tenemos que verla como una herramienta indispensable en nuestro trabajo para lograr lo que es una igualdad efectiva y real entre las personas. Un método de análisis que permite detectar las diferencias entre las personas, independientemente de su identidad de género, y nos permite identificar cómo los roles de género, que socialmente han sido atribuidos al género, limitan el desarrollo humano y crean inequidad. Esto no se trata de simples acciones como equiparar hombres y mujeres en los diferentes escenarios o insertar el componente femenino o utilizar el desdoblamiento al momento de expresarnos. Necesitamos entender con mayor profundidad que se trata de desactivar la desigualdad que se puede generar a través de la interpretación de la norma y la aplicación de ella. La pregunta entonces, ¿verdad? Si ya sabemos lo que es, ¿cómo lo utilizamos o cómo lo aplicamos? Lo primero, yo siempre digo que conlleva un reconocimiento individual de la necesidad de la aplicación de este método de análisis. Tiene que haber un convencimiento particular. No se trata de seguir directrices, se trata de entender qué es la forma correcta de analizar las cosas. Así que para ello se requiere razonamiento y entendimiento de lo que es este método de análisis y lo que comprende, y espacios como este de discusión o espacios de estudio es la única manera que nos va a hacer conscientes de por qué es tan importante utilizar este mecanismo de análisis. Se trata de hacernos conscientes y sensibles acerca de la discriminación y la violencia que sufren las mujeres y otras poblaciones igualmente vulnerables. Crear conciencia sobre el rol activo que nos corresponde como operadores y operadoras del sistema de justicia
en la eliminación de toda forma de discriminación y violencia. Que ese es el mensaje que no nos debemos cansar de transmitir con el trato que ofrecemos a las personas, la evaluación que hacemos de las controversias, nuestras decisiones y nuestra expresión verbal y física. Esto requiere hacernos muy conscientes de las diferencias entre las personas, los roles de género, las visiones estereotipadas, las conductas y las identidades personales que se van desarrollando a base del proceso de socialización de cada persona a través de la cultura, de la sociedad, ¿verdad?, donde reside, y que tradicionalmente se han reconocido como aceptables o apropiados para los hombres o las mujeres. Así que para esto tenemos que conocernos y aceptar nuestros propios prejuicios, que están presentes, y es normal que podamos decir que están presentes en todas las personas. En el caso de los jueces y las juezas, pues no porque nos ponemos la toga, dejamos ese yo, ¿verdad? Esa persona que soy yo con todo lo que arrastro, ese bagaje social o cultural, va conmigo a la sala al momento de escuchar y adjudicar. Así que lo importante es reconocer cuáles son esos prejuicios y cuáles son esas visiones que tenemos. Al tomar esa conciencia, podemos identificar cuáles son los papeles, los comportamientos, las actividades y atribuciones asociadas al género que están presentes en nuestro ser y en su consecuencia van a estar presentes al momento de nuestra función judicial o profesional, en el ramo que estemos, al momento de atender a las personas o de adjudicar. Por ejemplo, pudiéramos asociar determinadas conductas según la construcción social tradicionalmente aceptada o atribuida a ese género. Una expresión como una mujer que sale hasta altas horas de la noche con un grupo de amistades mientras su esposo se queda en la casa cuidando a los menores. Pues dependiendo de cada, ¿verdad?, del bagaje de cada una de las personas y dónde nos encontremos dentro del proceso del estudio y el conocimiento y el entendimiento de lo que es la perspectiva de género, pues puede generar varias preguntas. ¿Qué hace una mujer hasta altas horas de la noche fuera de su casa? ¿Verdad? El pensamiento tradicional nos lleva a concluir que una mujer debe ser de su casa, sobre todo si estamos hablando de la hora de la noche. Pero ese pensamiento no es el mismo si estamos pensando un hombre que sale hasta altas horas de la noche con un grupo de amistades mientras su esposa se queda en la casa con ellos, ¿verdad? El pensamiento lo tomamos, ¿verdad?, y lo evaluamos de una perspectiva diferente. De igual manera puede asaltar que hace una mujer compartiendo hasta altas horas de la noche con sus amistades sin su esposo, ¿ah? Porque tradicionalmente lo esperado es que una mujer que tiene un esposo, una pareja, comparta, ¿verdad?, socialmente y esté acompañada de su esposo o de su pareja, más aún si estamos hablando de la hora de la noche. Y podemos ir más allá. ¿Qué hace una mujer que es madre hasta altas horas de la noche compartiendo con sus amistades sin que tenga a sus hijos cerca, ¿verdad?, sin estar cuidando a sus hijos? Porque la mujer tradicionalmente es la cuidadora principal de los hijos de hijas e incluso de los adultos mayores que están en la residencia, y es una característica atribuida al ser mujer. Le imponemos esa responsabilidad, sin embargo, no se le impone de la misma manera al hombre. Al hombre, pues, al contrario, tiene una carga adicional, ¿verdad? Cuando cuestionamos qué hace la mujer sin sus hijos, pero también cuestionamos cómo una mujer, madre, deja a sus hijos con un hombre, que es el padre, ¿verdad? Porque socialmente o tradicionalmente al hombre, no al padre, no se le atribuye ese aspecto de cuidador principal, sino es a la mujer. Y la responsabilidad mayormente se la queremos enforzar, ¿verdad? Se la reclamamos a la mujer. Así que puede parecer hasta extraño, ¿verdad? Y ahí surge el mito en cuanto a aspectos sexuales, que muchas ocasiones pues también, ¿cómo se le ocurre dejar a los menores con el padre varón, en el caso de que sean hijas, ¿verdad? Particularmente con una preocupación en el aspecto sexual, ¿verdad? De que puede pasar algo porque es varón. Y si fuéramos, ¿verdad?, más profundamente, pues ¿qué hace una mujer que es madre, esposa, de noche, con sus amistades,
sin su familia, ¿verdad? Entonces, todo eso conlleva un análisis que va cargado de todas estas visiones estereotipadas de lo que es ser mujer, las funciones que son atribuidas a ser mujer, dónde debe estar, qué debe hacer, con quién se debe relacionar y en qué hora del día, ¿verdad? A diferencia del hombre que también lleva unas cargas también, como acabo de indicar. Pues si yo escucho una premisa como esa y no controlo todas estas variables de prejuicio que pueden estar latentes en cada uno de nosotros y permito que intervengan en mi análisis y en mi función judicial particularmente, al momento de interpretar el derecho y aplicarlo, no voy a estar haciendo un análisis con equidad y muy probablemente no haré una verdadera justicia. Muchas gracias, jueza. Licenciada Lebrón, desde su rol, ¿cómo aplicamos la perspectiva de género entonces en este contexto judicial? Bueno, buenas tardes a todos y todas. Obviamente todo lo que ha dicho la jueza así es y va más allá. O sea, nosotros como personas que estamos de apoyo y servicio directo en las salas de violencia doméstica o atendiendo víctimas de violencia doméstica, también venimos con nuestras cargas, ¿verdad? De prejuicios como seres humanos que somos y tenemos que velar mucho porque estas cargas que tenemos no afecten nuestro servicio a la hora de atender a alguna víctima. Sobre todo cuando hacemos juicios valorativos sobre esa persona que está acudiendo a buscar ayuda como víctima de violencia doméstica o agresión sexual. Sabemos que la víctima de agresión sexual sobre todo es una que teme al juicio que puedan estar haciendo sobre su persona como consecuencia de los actos o la situación que está viviendo. Así que como personal de ayuda, particularmente esta servidora, lo que hacemos es irnos adiestrando a tal grado que podamos utilizar nuestros conocimientos dejando a un lado cualquier carga de prejuicio que pudiéramos tener, dándole énfasis a la sensibilidad para poder atender la situación que tenemos de frente sin hacer juicio, dándole la oportunidad que esa persona se sienta cómoda y que se sienta atendida sin que haya ni un ápice de discrimen en nuestra conducta, ya sea verbal, ya sea con gestos físicos, que a veces ni nos damos cuenta, ya sea porque en el ambiente en que nos estamos moviendo para atender a esa persona, pues de alguna forma hagamos entender a esa persona víctima que se le está juzgando por lo que está planteando. A veces no nos damos cuenta, a veces cuando estamos escuchando, pues nuestro lenguaje corporal hace que esa persona vea que ya estamos haciendo un juicio y eso hay que saberlo controlar como un funcionario de ayuda y de apoyo. En los años que uno lleva en esto, nos hemos dado con muchas situaciones que son puramente de patronos culturales impuestos. Por ejemplo, una mujer que se acerca y te dice que ella se buscó el golpe porque él le había dicho varias veces que no hiciera tal conducta y ella aún así lo hizo. Y a lo mejor esa conducta iba ligada a que no hablara con un vecino varón a ciertas horas que él no está en la residencia. Quizás una persona en la calle oye eso y dice, pero eso es normal. Pues no, eso tiene una carga de prejuicio porque se asume que esa mujer no puede estar hablando con un varón si es casada o tiene compañero en una hora que su compañero o su esposo no se encuentra presente. Y aunque ustedes no lo crean, esa mujer para poder hablar probablemente y explicarnos lo que le está ocurriendo, ella misma también se juzga. Así que no necesita que haya un personal que esté de frente, que alegadamente la va a ayudar, haciendo también juicios de la conducta que ella está planteando. Así que es importante estar bien adiestrados, es importante estar bien claros en cuáles son nuestras cargas de discrimen, ¿verdad? Cuando digo eso me refiero a aquello que nosotros traemos desde nuestra niñez, ya sea por cultura, por educación, por relacionarse con, somos seres sociales y en la sociedad nos relacionamos con más personas. Esas cargas tenemos que saberlas identificar y dejarlas a un lado. Para identificarlas hay que buscar que se eduque uno lo más que pueda, sensibilizarse lo más que pueda y comprometerse con lo que uno está haciendo para evitar caer en lo que nosotros llamamos el discrimen por razón de género.
Gracias, licenciada. Y siguiendo eso mismo de la sensibilidad y cómo cuidamos el lenguaje corporal mencionó y otras conductas desde que estamos recibiendo testimonio, desde la perspectiva de la intercesora legal, ¿qué nos tiene que añadir en cuanto a esto? Saludos, buenas tardes a todos y todas nuevamente. Desde la perspectiva de la intercesora legal le diría a la audiencia, ¿verdad? Y a las compañeras panelistas que podemos dar fe y podemos constatar la necesidad a nivel de sociedad y del sistema de poder comenzar a trabajar un poco más profundo con lo que es la educación con perspectiva de género, que está quizás erróneamente en los pensamientos de muchos y muchas puertorriqueñas que entienden que la perspectiva de género gira en torno a cómo nosotros vamos a enseñar a los padres y las madres a educar a sus hijos desde el espacio de la educación sexual. Y eso no es lo que se busca con la perspectiva de género, ¿verdad? Lo que estamos buscando es cerrar las brechas de desigualdad e inequidad dentro de todos los procesos que el sistema tiene para con la mujer, ¿verdad? De Puerto Rico. Si lo traemos en el área del espacio judicial, pues yo le podría decir que mi trabajo diariamente es desde que tengo a esa víctima frente a mí, irle explicando todo el proceso que envuelve el proceso judicial y valga la redundancia, y en muchas ocasiones poderle definir el papel que juega cada funcionario dentro del proceso, ¿verdad? Y cómo en algunas ocasiones tengo que de alguna manera hasta excusar a compañeros y compañeras de la forma que le hace los acercamientos, de la forma que le habla a esa víctima. Cómo las desigualdades se notan muchas veces cuando la víctima es de color, cuando la víctima es inmigrante, cuando la víctima es de escasos recursos, baja escolaridad. Cómo en muchas ocasiones, ¿verdad?, diferentes funcionarios subestiman el conocimiento que tenga esa víctima sobre el proceso que va a enfrentar. Tanto subestiman como que no lo conocen, como que subestiman que ella pueda también manejarlo y entenderlo, ¿verdad? Veo la perspectiva de género y la necesidad de la educación continua cuando tengo ante mí víctimas que son abogadas, fiscales, que en el momento en que están frente a mí dejan de ser la abogada y la fiscal y se convierten en una mujer más que está pasando por procesos de difícil dificultad, ¿verdad? O diferentes situaciones violentas, que yo como intercesora legal me tengo que preguntar en varias ocasiones muy adentro de mi conciencia, en realidad yo le tengo que explicar esto a la compañera o a la víctima, porque ella debe dominar X o Y tema, pero por otros momentos tengo que entender que al frente de mí lo que hay es una víctima que está pasando un proceso doloroso, como lo pasa la señora de 80 años, como lo pasa la mujer de sexto grado, como lo pasa la mujer que nunca ha trabajado, pero también como lo pasa quizás la mujer que dirige una empresa, ¿no? Así que eso es lo que buscamos con la perspectiva de género, que esas brechas de desigualdad no existan, que todas y todas entendamos que todos y todos somos iguales y merecemos el mismo trato, el mismo análisis, la misma toma de decisiones, la misma empatía, la misma sensibilidad y solidaridad. Muchas gracias. Isamar, queremos escuchar también de usted desde la perspectiva de la coordinadora de la sala de género, de violencia de género que tenemos. ¿Qué nos tiene que añadir? Sí, saludos a todas y a todas, gracias por la oportunidad. Pues desde el rol, ¿verdad?, de la coordinadora, para nosotros es bien importante, ¿verdad?, que tanto los componentes internos de la sala especializada como los que prestan servicios, que son enlaces externos, ¿verdad?, cumplan con ese rol de ofrecer servicios de manera igualitaria, ¿no? Que se brinde una equidad en los servicios. Así que para nosotros es bien importante, ¿verdad?, que podamos tener esa oportunidad, que todos los funcionarios, ¿verdad?, se den esa oportunidad de mirar las cosas desde una nueva perspectiva, ¿no? Y esa nueva perspectiva, una perspectiva diferente, puede cambiar nuestra percepción, ¿verdad? Y a su vez cambian o se modifican esos prejuicios o esos estereotipos que están en la sociedad. Así que para nosotros es bien importante que podamos reconocer y entender, así como decía Ángela, ¿verdad? Todos somos iguales, pero también tenemos que tomar en cuenta que venimos tal vez de culturas, ¿verdad?, de familias distintas, que tenemos, ¿verdad?, venimos de distintos estatus sociales o con creencias o convicciones diferentes. Pero es bien importante que en medio de eso nosotros podamos aplicar y resaltar esa equidad, ¿verdad? Porque aun cuando somos diferentes o tenemos una diversidad de características en nuestro escenario de trabajo, ¿verdad? Trabajamos con distintos roles y eso nos lleva a atender distintas poblaciones,
con distintas características, como mencioné. Pero es bien importante que todos podamos entender y al momento de trabajar con estas poblaciones, que podamos garantizar lo que nos une, que es ese acceso a la justicia sin límites, con respeto y sobre todo con equidad. Muchas gracias. Y aprovechando que tenemos estos recursos externos a Isamara, bueno, Isamara interna, pero a la intercesora y a la licenciada, la intercesora nos estaba hablando precisamente de cómo se encarga de explicarle todo el proceso judicial entonces a las víctimas y cómo las deja de ver como una persona que representa una población específica o una profesión específica. ¿Qué nos tendrías que decir, Ángela, de la diferencia de una víctima acompañada en el proceso o acompañada en la totalidad del proceso, pues una persona, una víctima que no fue acompañada durante el proceso? ¿Cómo cambia así de alguna manera la percepción nuestra de los tribunales? Le diría que una víctima que va acompañada, orientada o que fue previamente orientada antes de iniciar el proceso, la diferencia es grandísima, ¿verdad? Hay un trecho bien largo entre una víctima que no sabe ni siquiera dónde está físicamente el tribunal más cercano al que le corresponde acudir a pedir un remedio, versus la víctima que va dirigida, que sabe el tribunal, que conoce ya de antemano quién es la figura de la juez, quién es la figura del alguacil o la alguacila, que sabe qué documento es el que va a llenar, que sabe cómo debe expresarse al momento de hacer esa petición ante el magistrado, que sabe cuál es el rol de la policía dentro del proceso, ¿verdad? Ya en los casos que son criminales, que conoce el rol de nosotros las intercesoras legales dentro y fuera del espacio judicial. Es una víctima que va empoderada, que va confiada, que va segura de que, ¿verdad?, que se le va a hacer justicia por la situación que tiene o que ha vivido. Es una víctima que aunque le tiemblen las piernas, ¿verdad?, y tenga miedo y tiemble y se le fragmente la voz, aún así no percibe, ¿verdad?, que está siendo quizás un poco juzgada por lo que pasó, y la carga de la responsabilidad de lo que pasó se le da a ella. Es una víctima que reconoce, ¿verdad?, que es víctima, porque tenemos una diversidad de mujeres que llegan ante nosotros, ¿verdad? Quizás tenemos la víctima que llega ya traída o escoltada por un oficial de la policía previo a una consulta con un fiscal, pero también tenemos la víctima que ni siquiera reconoce que es víctima de violencia doméstica, o tenemos la víctima que reconoce que es víctima pero no conoce las diferentes causales de lo que es violencia de género, porque en ocasiones yo he tenido múltiples veces víctimas que me dicen, es que no me pega, ¿verdad?, que eso no es violencia doméstica. Cuando uno empieza a escuchar el testimonio, uno dice, tienes todos los elementos excepto que no te ha agredido físicamente, ¿no? Muy, ¿verdad?, muy a pesar de la educación que se da continuamente y la exposición en los medios, tenemos mujeres que desconocen que la agresión sexual entre la pareja, el esposo, el novio, el compañero, etcétera, es un delito dentro de la ley 54, ¿verdad?, bajo el artículo 3.5, y hay que empezar a educar. Pues esa víctima que uno logra capturar antes de que inicie un proceso judicial es una víctima que va más segura de lo que representa el proceso judicial para ella. Con yo decirles que esta servidora incluso le dice a la víctima en los procesos criminales hasta cómo un poco girar la silla que ve, ¿verdad?, hacia la figura del juez o la juez, para que eso le dé más confianza a la hora de declarar, porque eso evita que tenga una continua mirada de frente hacia el agresor, que provoca otras cosas. Porque bien como alguna de las compañeras panelistas habló de los gestos, para mí quizás el gesto de un agresor implica un gesto más, pero para esa víctima implica muchas cosas. Hay una carga, ¿verdad? Hay una responsabilidad en ese gesto que hace ese agresor en sala, que implica que te debes callar, que implica que es más amenaza, que implica que esto lo debes parar aquí, que implica que te voy a agarrar fuera de aquí. Y esta servidora ha tenido, ¿verdad?, múltiples observaciones de gestos que hacen agresores dentro y fuera de la sala, y que si la figura de la intercesora no está ahí, no podemos a lo mejor prevenir el que la víctima se nos pueda ir en una crisis a consecuencia de esto, ¿verdad? Yo sé que más adelante vamos a estar trabajando y hablando un poco más de lo que es el rol de la intercesora, pero el rol de nosotros va desde lo que es el espacio de intervención previo,
como es lo que es la parte emocional, como lo que es la parte posterior a que acaba el proceso judicial, porque una víctima no concluye su situación una vez concluye el proceso judicial. Muchas veces el proceso judicial es el comienzo de un largo camino para lograr ella una sanación y mejorar su calidad de vida. Muchas gracias. Licenciada, quiero escucharle a usted hablando un poco de eso mismo, de cómo el personal de apoyo o tener representación legal influye en cómo se percibe el proceso, en que complete quizás el proceso de una víctima de violencia doméstica y en superar lo que está ocurriendo, el trauma que hemos hablado también durante estas conferencias. ¿Qué nos tiene que decir? Bueno, sin ánimo de que saquen edades, yo tengo que decir que cuando se aprueba la ley 54 allá para el 89, en 1989, no existían las salas especializadas de violencia doméstica. Esta servidora viene trabajando con víctimas desde muy cercana a esa fecha, así que les puedo hablar de la diferencia que hay desde esa perspectiva al día de hoy. Por ejemplo, en aquellos años, nosotros, el personal que estaba adiestrado para trabajar con víctimas de violencia doméstica era limitado. Y ese personal se acercaba a la víctima en una sala de investigaciones donde estaba la víctima en una banca de la sala de investigaciones, rodeada de múltiples personas que tenían otro tipo de casos. Tenía que enfrentarse a un sistema que no conocía, sola normalmente. Cuando lográbamos nosotros acceder a ella, ciertamente era un alivio para ella porque por lo menos alguien le explicaba el proceso y la ayudaba a testificar en sala, sobre todo, ¿verdad? En mi carácter como abogada, pues mi función es esa, darle la certeza de que va a estar apoyada, de que va a poder desfilar la prueba que necesita para salir de allí con la protección que está pidiendo. Y en aquel entonces era muy diferente, teníamos la presión, ¿verdad?, de que pues había que pasar el caso, no se daba suficiente tiempo para poder hablar con la dama, nosotros hacíamos todo ese trabajo en la banca de esa sala de violencia, de investigaciones, tratando de guardar la mayor confidencialidad. Gracias a Dios, pues el sistema de justicia, ¿verdad?, y los tribunales tienen un alto compromiso con esta población, así que se comienzan con las salas de violencia doméstica y los proyectos especiales sobre violencia doméstica que agrupan una serie de servicios para esa víctima que viene buscando protección y que ayuda no solo al rol del abogado en sala, porque por ejemplo, les voy a dar un ejemplo gráfico para que tengan una idea. Yo puedo tener una víctima a la que estoy ayudando a testificar, pero yo voy a tocar unos botones emocionales que probablemente provoquen una crisis a la dama cuando esté hablando en sala. Así que si viene acompañada por una intercesora, ciertamente esa intercesora tiene un rol crucial en ayudarme a mí a trabajar con esa víctima para que tenga unos minutos, pueda respirar y a la misma vez darle el apoyo con su presencia, con quizás ponerle las manos de esa persona, para que esa víctima pueda seguir testificando, sintiéndose que tiene un apoyo y seguridad a su lado. Así que me hacen a mí ahora el trabajo un poco más sencillo en el sentido de que pues yo no voy a dejar una víctima y le voy a dar la espalda para atender entonces las preguntas que tenga que hacerle a la otra parte y mientras ella está probablemente en una crisis, sino que yo al dar mi espalda, ella queda protegida con la intercesora y apoyada por la intercesora en ese momento. Igual que la intercesora, nosotros como abogados, y esta servidora lo hace mucho, utilizamos mucho el mecanismo de protección a la dama o a la víctima que estamos representando con nuestro cuerpo, es decir, que tratamos de obstruir que la otra parte pueda estar mirando hacia la víctima constantemente a lo largo del proceso. La víctima entra más orientada de qué esperar en esa sala. La víctima conoce que probablemente en su vista final va a tener que atender el rol del abogado de la otra parte, que pues sabemos que a veces ellas lo ven o ellos lo ven como un ataque, pero en este caso, pues ya ellos
ya ellas saben a qué se van a enfrentar en esa sala, así que su desempeño es mucho mejor conociendo lo que le espera ahí. Así que, si vamos a ver a grosso modo, yo tendría que decir que para la víctima es crucial tener el apoyo de esa intercesora o intercesor que le oriente, le explique, tenga empatía, la sensibilidad y esté al lado en compañía de ella, al igual que los demás servicios de la sala y en particular el abogado, porque siente no solo que está protegida, amparada y apoyada por esa figura de intercesoría, pero que además tiene el servicio de representación legal para poder exponer adecuadamente su prueba, ya sea testificar o documentar, y salir de allí con lo que se desea, que es que esté protegida, tenga una orden y consiga todos los demás remedios que le permite la ley 54. Así que en ese sentido la diferencia es del cielo a la tierra, y hoy tenemos una joya en las salas, tenemos personal sumamente educado, sumamente comprometido con la sensibilidad que se necesita, con juezas y jueces que dan la milla extra. Así que es bastante diferente a lo que había cuando esta servidora comenzó en esta profesión. Muchas gracias, licenciada. Y como dijo la intercesora, coincide en que mientras más pronto en el inicio del proceso sea esa intervención, ayuda definitivamente a las víctimas. Isamar, desde la estructura de la sala, en cuanto a esa diferencia que nos tiene que añadir. Realmente, como bien dijeron las compañeras, es bien marcada la diferencia. La realidad es que cuando llega una persona con todos los servicios, ¿verdad? Recibe todos los servicios, ya sea dentro de la sala o de manera externa. El testimonio de ellas es organizado, ¿verdad? Conocen sus derechos, como bien decía la licenciada, se sienten muy empoderadas. Así que, pese a las circunstancias, ¿verdad? De que sabemos que está viviendo una situación difícil, pero siente la fortaleza para poder expresarse sin ningún tipo de temor dentro, ¿verdad?, de las circunstancias, pero sin límite, es la realidad. Cuando hablamos de una persona que no ha pasado por el sedazo tal vez de una intercesora legal, una trabajadora social, hay un límite, porque se limitan a expresar todas las situaciones, ¿verdad? Así que es un poquito más difícil, ¿verdad?, porque suelen descompensarse mucho más dentro de sala. Así que sí, definitivamente ese acompañamiento, esos servicios, sobre todo de las intercesoras legales, es indispensable. En el momento en que perdona, Isamar, sí. Háblanos eso mismo, de los servicios que hay disponibles, no solo de la intercesora o representación legal que lo hay en alguna de las salas, sino todos los servicios que pudieran haber, tanto ya coordinados o por acuerdos que existan. Sí, en nuestras salas especializadas, ¿verdad? Contamos con muchos servicios. Quiero hablar un poco, ¿verdad?, antes de ir dirigido a los servicios, un poco de los objetivos de lo que son las salas especializadas, que está el facilitar precisamente ese ofrecimiento de los servicios de apoyo y ayuda dentro de las facilidades de las salas de manera integrada, y la coordinación de servicios fuera de ella también, a través de un sinnúmero de acuerdos colaborativos con entidades sin fines de lucro, universidades y agencias gubernamentales, entre otras. Sin embargo, estamos conscientes, ¿verdad?, que no todas las regiones judiciales tienen salas especializadas o proyectos especializados, pero aún pese a ello, ¿verdad?, la mayoría de los servicios están disponibles en todas las regiones judiciales, y aquellos en los que no están disponibles, podemos hacer la coordinación, ¿verdad? Dentro de los servicios que están disponibles en la sala especializada, ¿verdad?, pues está la coordinación con las intercesoras legales, representaciones legales, tanto de entidades como, por ejemplo, lo es también Servicios Legales de Puerto Rico, trabajadores sociales. La policía también tiene trabajadores sociales, todas las unidades de la Policía de Puerto Rico tienen trabajadores sociales, y algunas de las salas, ¿verdad?, cuentan con ese recurso disponible en los espacios. De igual forma, distintas entidades tienen trabajadores sociales, manejadores de casos, servicios psicológicos, ¿verdad? Algunas universidades prestan servicios. De igual forma, hay otros, ¿verdad?, otras entidades que tienen unos acuerdos colaborativos externos con los que coordinamos ese tipo de servicios. Incluso servicios de autogestión económica, enlace de la policía, departamento de las familias. La Directoría de Programas Judiciales
comparte aproximadamente cada 3 meses un directorio de servicios de apoyo social legal para víctimas que está incluido en los materiales de referencia, entiendo que los compartieron, así como el directorio de servicios para sobrevivientes de violencia doméstica y agresión sexual de Coordinadora Paz para la Mujer. ¿Verdad? No voy a abundar tanto en muchos de los servicios porque sé que las compañeras van a hablar también de las entidades, pero la realidad es que los servicios se dan de manera integrada, están disponibles y aun cuando sabemos que, ¿verdad?, hay una variedad, no necesariamente los servicios que se ofrecen en Utuado son los que necesariamente están disponibles en otra región o a la inversa, pero sí podemos coordinarlos si no están. En ese sentido, una vez compartido, el que no lo, entiendo que la licenciada García los acaba de compartir, los tenemos como una herramienta, aun cuando no exista sala especializada, aun cuando esté en un turno atendiendo un caso de violencia doméstica o de violencia sexual. Son herramientas adicionales para poder conectar las víctimas entonces con esos servicios. Me gustaría que abundara más sobre esos servicios específicos la intercesora legal, si pudiera, por favor, y luego entonces con la licenciada. Sí, bien importante, ¿verdad? Y escuchando un poco a Isamar, creo que ella fue bastante, abundó prácticamente en muchos de los servicios que siempre utilizamos para ¿verdad?, dirigir un poco a la víctima, pero también tenemos que ¿verdad?, identificar que hay organizaciones sin fines de lucro, organizaciones de base feminista que actualmente en el país están brindando servicios dirigidos a las víctimas y sobrevivientes, no solo de violencia de género, sino también a la víctima de agresión sexual, que tampoco la podemos dejar, ¿verdad? No podemos dejarla de pasar por alto porque es una situación salubrista que estamos viviendo en el país también, que a lo mejor no se comenta con la misma severidad o, ¿verdad?, o hincapié que se está haciendo con la violencia doméstica, pero también lo estamos tratando y hay muchas situaciones, ¿verdad?, incluyendo la de niños y niñas. Yo le diría que lo que no tenemos quizá es lo que quisiéramos tener. Por cada municipio un programa dirigido a víctimas de violencia de género, ¿verdad?, y víctimas de violencia y agresión sexual. Ahora mismo solamente en Puerto Rico hay 13 municipios, ¿verdad?, que trabajan o tienen programas dirigidos para víctimas de violencia de género, y no los 13 municipios. Cuando digo los municipios no me refiero a lo que es desde el espacio de la alcaldía, ¿no? Hay algunos que están anclados en municipios, pero dirigidos por organizaciones sin fines de lucro o de base comunitaria, ¿verdad?, o feminista. Aquí lo importante es que si algún funcionario o funcionaria tiene ante sí una víctima de violencia doméstica y entiende y evalúa que es necesario que se le brinde una ayuda más allá, quizás, ¿verdad?, alcemos el teléfono y nos atrevamos a llamar al municipio de al lado, ¿verdad?, o a la agencia que no está en nuestro pueblo o en el espacio judicial, porque sé que estamos en la apertura de brindarle los servicios o el apoyo requerido. Por ejemplo, nosotros las intercesoras legales, ¿qué nos hacemos? Nosotros desde lo que es el trabajo, desde organizarlas a ella para poder ir al espacio judicial, tenemos que trabajar con la situación emocional de la víctima también, ¿verdad? Porque las intercesoras, lo mínimo que tenemos somos bachilleratos en conducta humana. Eso nos prepara para trabajar con crisis y poder identificar áreas de emociones que hay que trabajar y ayudar con esa víctima. Si hay que referirla a una psicóloga, si hay que referirla a un psiquiatra. Incluso muchas veces tenemos ante nosotros una víctima que quiere iniciar un proceso judicial, ya sea de orden de protección o un proceso de erradicación de cargos, ¿verdad? Pero antes que eso, yo tengo que trabajar con la estabilidad emocional de esa víctima. Y en ocasiones, en lugar de irnos hacia la orden de protección, tenemos que recurrir a solicitar una 408 porque ella está completamente desorganizada, porque tiene un historial psiquiátrico, porque hace a lo mejor cuánto tiempo no ingiere medicamentos, está desestabilizada. Y cómo entrarle en razón también, explicarle que es importante inicialmente su estabilidad emocional para poder enfrentar un proceso que de por sí es un poco difícil de manejar, inclusive hasta para los mismos profesionales que muchas veces van allí desde el área de su área profesional, ¿no? Cómo trabajar con las diferentes unidades de la policía, cómo nosotros como intercesores identificar espacios de cuidados de niños cuando, ¿verdad?, la víctima no puede traer al niño a la sala judicial, recursos de apoyo familiares, cómo lidiar con los patronos, que los patronos, ¿verdad?, es una situación bien difícil que también estamos enfrentando a nivel del país, el que el patrono algunas veces no es empático con la víctima y no reconoce el derecho, ¿verdad?, y el deber y responsabilidad que ella tiene para ir y acudir a los procesos judiciales, cómo identificar servicios de vivienda, cómo identificar servicios de transportación.
En muchas ocasiones yo como intercesora legal tengo que tramitar servicios de transportación con la Policía de Puerto Rico, hasta con Uber, para que pueda trasladar a esa víctima a ese proceso judicial para que ella pueda hacer valer lo que solicitó, ¿verdad? Inicialmente sola. Así que la gama de necesidades que tiene una víctima va más allá de iniciar un proceso en el tribunal a través de una orden de protección, un proceso criminal. Licenciada, por favor, también si pudiera añadir algo en cuanto a los servicios. Sí, es importante y yo creo que debemos hacer hincapié en que el personal que está en las salas y en los proyectos conocen o deben conocer toda la gama de servicios, ya sea que se ofrece desde la sala como de la coordinación que se puede hacer a nivel externo. Y me refiero también a que, por ejemplo, cuando Ángel hablaba de la víctima, por ejemplo, puede tener necesidad de un techo. Y a lo mejor eso es lo que la mantiene en una situación de violencia, porque no tiene a dónde ir con sus hijos. Entonces, a veces hablamos de que vamos a albergar y ya la dama de por sí se siente intimidada por el proceso, piensa que a dónde me van a enviar, que es un albergue. Así que es bien importante poder conocer lo que son cada uno de estos servicios. Por ejemplo, en el albergue, los albergues no solo son un lugar donde la dama llega con sus hijos, sino es un lugar que además va a recibir servicios que ella requiera, como de salud, transportación a las víctimas, techo, comida, ropa, obviamente seguridad, servicios psicológicos, le ayudan con los menores, las facilitadoras que están en los albergues ayudan en la dinámica de los menores, las trabajadoras sociales le ayudan a manejar la situación de la exposición de los menores a la situación de violencia en muchos de los casos. O sea que cuando hablamos de que una alternativa es un albergue, estamos hablando de que es un lugar a donde ella va a ir segura, pero que además de proveerle techo, comida y ropa si es necesario, va a recibir una gama de servicios que la va a ayudar a empoderarse y poder salir del ciclo en su totalidad. Así que eso es importante conocerlo. Igualmente es importante conocer que cuando una víctima, por ejemplo, le dice a uno, yo tengo tal condición de salud, pues el personal de esa sala está debidamente educado y conoce de los servicios que hay no solo alrededor o en el municipio donde está anclada esa sala, sino también algún otro tipo de servicio que ofrezcan a través de las organizaciones sin fines de lucro. Las organizaciones sin fines de lucro, a veces pensamos que tienen los servicios bien limitados y créanme que hacen de tripas corazones para lograr que esa víctima se empodere y que tenga todo lo que necesita. Así que en la medida que se utilizan los directorios que están como parte de los materiales y los conocimientos que tienen las distintas compañeras intercesoras sobre a dónde acudir para ayudar a esa víctima a atender su situación, eso nos ayuda a empoderar a esa víctima, nos ayuda a que esa víctima no vuelva a caer en un evento de violencia doméstica. Así que es importante no solo conocer los servicios que ofrece la sala, sino también conocer los servicios externos y dar esa milla extra cuando esa dama nos dice, por ejemplo, yo no he comido en todo el día. Pues entonces hay que moverse a resolverle, porque probablemente ha estado todo el día entre el trámite de lo que es criminal y posteriormente en el trámite civil. Y a lo mejor tiene a su cargo niños también. Entonces, todo eso, aunque quizás no está en la lista de servicios que probablemente se ofrezcan, en la dinámica de cada una de las salas se les resuelve a esa víctima para que pueda enfrentar los procesos que va a enfrentar de la mejor manera, con la mayor seguridad y ¿verdad? Cumpliendo con todas sus necesidades en la medida de lo posible, dentro de todo lo que podemos hacer por ella. Muchas gracias. Pues Perea, entonces con estos espejuelos puestos de perspectiva de género y adjudicar así, con estas herramientas y estos servicios, ¿qué mejores prácticas usted pudiera destacarnos desde su experiencia para atender estos casos de violencia de género? Pues escuchando a las compañeras, ¿verdad? Quiero resaltar que como primer punto, buena práctica es utilizar esos servicios que están disponibles, ¿verdad?
Asegurarnos de que se ofrezcan a las partes que han comparecido frente a nosotros el servicio de intercesoría y acompañamiento en todos los procesos, no tan solo en los procesos civiles de orden de protección, sino a través de los técnicos de ayuda a víctimas y las mismas intercesoras que comparecen a las salas penales donde se puede estar dilucidándose un asunto relacionado, ¿verdad? Asegurarnos de que esas víctimas o esas personas reciben el apoyo que necesitan para poder continuar durante todo ese proceso. Creo que es indispensable que los jueces y las juezas saquemos el tiempo para familiarizarnos con los asuntos que vamos a atender. ¿Qué es lo que vamos a estar atendiendo? ¿Quiénes son esas personas y cuál es el reclamo que están haciendo? Muchas veces, ¿verdad? El tiempo, el que llevamos mucho tiempo haciendo un trabajo, hace que hacemos los expedientes y no nos tomemos el tiempo que necesita cada caso en atenderlo particularmente, ¿verdad? No puede, ningún caso es similar a otro. Hay que, en los casos civiles de órdenes de protección, tomarse el tiempo para leer esos documentos de petición, cuáles son las alegaciones, cuáles son las solicitudes que se le están haciendo al tribunal, porque quizás en sala no lo verbalizan, pero está en el documento escrito. Y si nosotros no lo atendemos, es un cabo suelto que queda, que puede generar una controversia adicional, ¿verdad? Una situación de un evento de agresión o violación a una orden de protección porque no se ha atendido un asunto particular que se planteó en el documento escrito. Es trascendental poder establecer empatía con la persona o las personas que están frente a nosotros, mostrar sensibilidad con la situación que se está presentando. Yo siempre digo que no es fácil hablar del aspecto personal de la vida de una persona con seres extraños, mucho menos en el ambiente judicial que regularmente, y todos sabemos que es un ambiente frío, que a muchas personas de por sí le causa temor, aprensión, comparecer a los tribunales. Pues si tengo que ir a ese escenario que de por sí no me gusta, hablar de mi vida privada, entonces para acabar de completar, como un juez una jueza que es una figura de autoridad para cualquier persona, pues no necesariamente es el escenario más cómodo y más aún más difícil todavía si estamos hablando de los casos de violencia sexual, ¿verdad? Hablar de la vida íntima de una persona, de las prácticas, de lo que yo hice en la intimidad de mi casa y que yo no, lo esperado no es que yo ande por ahí contándolo, ¿verdad? Lo esperado que ese es un asunto que de la intimidad de la familia, tenerlo que ir a exponer a esta persona que es un extraño, una extraña, que es el juez o la jueza, para que entonces me pueda dar la mano y ayudar. Todavía existen muchos tabúes relacionados y un pudor que no podemos dejar a un lado, ¿verdad? Y muchas veces cuando las personas están trayendo información, no la traen completa y tenemos que estar muy alerta, ¿verdad? Porque a veces se basa en ese temor, en esos tabúes, en ese pudor, en no sé hasta dónde quieren escuchar de lo que pasó, ¿verdad? No saben hasta qué punto, cuánto tienen que hablar. En más de una ocasión escuchamos testigos que dicen, puedo decir la palabra, puedo decir cómo me lo dijo, es que no sé cómo decirlo si no es una mala palabra. Pues la explicación es usted lo dice tal y como pasó o como usted lo pueda decir, ¿verdad? Que utilicen las palabras que se sientan cómodos trayendo la información. Prepararnos y reconocer la existencia de condiciones provocadas por eventos traumáticos, como puede ser la violencia doméstica, la violencia sexual, que pueden afectar el testimonio de esa persona que está allí frente a nosotros, como puede ser la disociación, la inmovilidad tónica, un sinnúmero de cosas que pueden afectar ese testimonio, y no porque esté ocurriendo que ese testimonio no fluya como nosotros esperaríamos que fluyera, ¿verdad? No es un testimonio que fluye perfecto, quiere decir que se está mintiendo. No quiere decir que no haya ocurrido un evento, quiere decir que es posible que hayan ocurrido un sinnúmero de situaciones que afecten ese traer la información. Hacernos conscientes de utilizar un lenguaje sencillo, fácil de entender por cualquier persona que comparece al tribunal, no usar tecnicismos, palabras técnicas que en muchas ocasiones nosotros tratamos, pero creemos que son palabras que la gente debe conocer, pero no necesariamente las entienden ni las conocen. Nosotros, ¿verdad? Y cuando digo nosotros y nosotras, los jueces y las juezas, acostumbramos a relacionarnos entre nosotros y con profesionales del derecho y usamos palabras que pensamos que todo el mundo entiende, pero no es así, ¿verdad? Y tenemos que hacernos conscientes de eso y hacernos entender. Ser un escucha activo dentro de este proceso, ¿verdad?
no tan solo oír, sino escuchar, estar atento a lo que esas personas están diciendo, concentrarnos en cuál es el mensaje que esa persona está tratando de comunicar, de transmitirnos. Y eso puede incluir que nosotros hagamos preguntas para aclarar si hay algo que no entendemos o hay algo que no entendemos por las palabras que utilizan, ¿no? Existen regionalismos, ¿verdad? Yo siempre uso el ejemplo de cuando yo estaba en otra región judicial, usaban palabras que yo no entendía y yo le tenía que preguntar livianamente, pero yo le digo, ¿usted me puede decir qué es eso? Porque, ¿verdad? Yo vivía en otro lugar, antes trabajaba en otro lugar, pero aquí, ¿verdad? Cuando trabajaba en Arecibo, le usaban palabras que para mí eran desconocidas, ya al final pues ya las conocía bastante bien, pero eso suele pasar. Cuando hacemos preguntas porque queremos saber qué es lo que ha pasado, pues, ¿qué tipo de preguntas vamos a hacer, verdad? Recomendamos siempre hacer preguntas abiertas, donde las personas puedan traer la mayor información. No se recomienda utilizar el por qué, porque el por qué tiene una carga de cuestionamiento de por qué hizo o por qué no hizo, ¿verdad? Es un pensar bien de qué forma vamos a hacer la pregunta para que esa persona que es víctima pueda traer mejor, de una forma más clara, cuál es su situación por la cual está pidiendo ayuda. No debemos caer en evaluar los testimonios a base de género, como ya lo dijimos, ¿verdad? De nuestros roles, de nuestras visiones, de nuestros prejuicios. Y esto un poco, como nos habían traído en las conferencias pasadas, esto lo que busca es no caer en la injusticia testimonial, ¿verdad? Empezar por creer que esta persona está trayendo una información que le ocurrió y que necesita y está pidiendo ayuda, ¿verdad? Dejar de atribuirle características a las personas que están frente a nosotros, porque sean mujeres histéricas, porque los hombres gays mienten, no atribuir ese tipo de características o roles o visiones estereotipadas que van a afectar en última instancia la credibilidad que le vamos a dar a ese testimonio, ¿verdad? Y al momento de otorgar un remedio. Explicar, ¿verdad? Igual que digo, usar un lenguaje sencillo, explicar y asegurarnos que nos entiendan, confirmar esa información. En los casos de las órdenes de protección, en más de una ocasión yo he escuchado a personas que no saben si se les da la orden de protección o no luego que termine una vista, porque entre el nerviosismo, el lenguaje y a lo mejor lo rápido que se lleva muchas veces la información, porque hay muchos casos, ¿verdad? Pues no sacamos el tiempo de hacernos entender, de que las personas verdaderamente sepan qué es lo que está pasando en la vista, ¿verdad? Dirigirse a las partes. Si es una persona a favor de quien se está otorgando una orden de protección o emitiendo un remedio, pues mire, este es el remedio, el tribunal lo va a conceder, esto es lo que está disponiendo el tribunal, y la parte contra quien se emite la orden o contra quien se está emitiendo ese remedio, pues explicarle, mire, pues el tribunal está prohibiendo específicamente tales cosas y las consecuencias de usted hacerlo, pues son estas, ¿verdad? Ser claro en esas explicaciones. Asegurarnos de siempre mantener un trato respetuoso hacia todas las personas que están frente a nosotros. Y eso incluye no tan solo las partes, los testigos, los abogados, las abogadas, los funcionarios judiciales, funcionarios y funcionarias del tribunal. Y requerir exactamente lo mismo de todos ellos en este proceso. Nosotros, los jueces y las juezas, tenemos una responsabilidad adicional porque somos la figura probablemente con mayor autoridad en el salón de sesiones, en la sala, ¿verdad? Y somos de alguna manera responsables por lo que pase allí. Así que nos corresponde asegurarnos de que el lenguaje que se utiliza es el correcto, que no se intimida un testigo, que no se trastocan, ¿verdad? Unas líneas. Una cosa es hacer un trabajo de un contrainterrogatorio y otra cosa es ofender, otra cosa es faltarle respeto, intimidar a una persona. Así que en ese sentido, debemos los jueces y las juezas ser enérgicos, ¿verdad? En llevar un mensaje de que se debe mantener el respeto, la cordialidad, que no hay que gritar en la sala, entre otras cosas. Adicionar a eso, como mencionó Ángela, reconocer la comparecencia a los procesos judiciales de diversas comunidades, de la comunidad LGBTQI, personas de distintos países, personas que se pueden presentar con diferentes tipos de vestimenta, diferentes características físicas que no necesariamente es lo que estamos acostumbrados. Pues, ¿cómo se va a manejar eso, verdad?
cómo nosotros nos hacemos conscientes que eso no haga una diferencia en el trato que va a recibir, no tan solo por los jueces y las juezas, sino por el resto de los compañeros y compañeras que trabajamos en ese espacio. Pues quería aprovechar esa pausa que hizo breve. Si puede hablarnos, ¿verdad? Con la pandemia particularmente hemos tenido una transformación increíble hacia el uso de la tecnología y lo que ha sido Zoom y lo que ha sido la videoconferencia. ¿Qué prácticas pudiera usted destacarnos, si alguna, para estas videoconferencias y para el manejo de las vistas a través de este medio? Pues ciertamente los procesos o las vistas que se celebran por videoconferencia no deben tener diferencia de los procesos que se llevan de forma presencial. Deben discurrir con las mismas garantías, con las mismas responsabilidades, con los mismos ejercicios que se pueden hacer en una sala presencial. Con eso quiero decir, la misma responsabilidad del juez o la jueza de mantener el orden y el respeto. Una advertencia previa de que aplican todas, yo lo digo en todas mis vistas virtuales, ¿verdad? Aplican todas las normas y formalismos que si estuvieran en sala en una vista presencial, ¿verdad? Una de las primeras cosas que digo para que estén las reglas claras y la gente sepa a lo que se expone, ¿verdad? De cruzar una línea. Quizás anticipar cuando hay un procedimiento que se va a ver por videoconferencia, de igual manera, si hay alguna evidencia que se pretende presentar al tribunal, de qué forma, qué alternativas, ¿verdad? Para que las personas que van a comparecer por el sistema de videoconferencia sepan que pueden utilizar el chat, que pueden compartir pantalla, que pueden enviar a través de algún correo electrónico, la pueden haber anticipado, se puede haber en los casos criminales, pues en nada quita que se haya realizado una reunión entre las partes para discutir y si hay algo que se puede estipular, ¿verdad? Y se pueda presentar previo al procedimiento o se haga llegar al tribunal de alguna manera para que se proyecte a través de la secretaria de sala, que también están en esos procesos, ¿verdad? Particularmente llamo la atención con el aspecto de la confidencialidad en los procesos de videoconferencia, pero también en los presenciales, ¿verdad? En los asuntos que atendemos por videoconferencia que están relacionados a violencia sexual y a violencia doméstica, tenemos que estar muy alerta en esas invitaciones a las vistas, que nos surja la dirección de correo electrónico de la parte que es víctima del proceso o parte peticionaria en los casos civiles, porque estaríamos incurriendo en ofrecer la información que es confidencial de la parte peticionaria o víctima. Así que invitaciones separadas o con el blind copy, de manera que no caigamos en ese error. Por otro lado, asegurarnos de que es un ambiente seguro para esa persona, ¿verdad?, que está frente a nosotros a través de la videoconferencia, que ya probablemente, si seguimos con todas las recomendaciones, ¿verdad?, va a haber ocurrido una intervención de las intercesoras legales que le van a haber dado una orientación. Pero observar cuál es el entorno que tiene esa persona que está frente a nosotros, qué es lo que puede estar pasando alrededor. Pero a la misma vez, estar alerta de que esa observación o eso que se pueda ver a través de las cámaras pueda ser un indicio, ¿verdad? O ofrecer información con relación a dónde se encuentra esa persona protegida, albergada, ¿verdad? Hay que estar alerta a eso. Y eso me lleva a la otra parte que me preocupa muchas veces, que es las preguntas que se permiten o que se hacen. ¿Verdad? A veces se hacen preguntas, en ocasiones por desconocimiento, a veces no sé si por desconocimiento, pero se hacen, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde vive? ¿Verdad? Pues hay que tener mucho cuidado en los casos de violencia doméstica, en esas preguntas, incluso en las vistas ex parte. Porque a veces en las vistas ex parte pensamos que porque no está la otra parte, se puede entrar en unos detalles confidenciales, pero esa grabación está ahí, la otra parte tiene derecho a solicitar esa grabación y ahí está la información confidencial, ¿verdad? De dónde se fue a albergar. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y no quiero, ¿verdad? Quiero darle la oportunidad a las otras compañeras, pero me parece que es importante resaltar que también es trascendental hacer siempre un avalúo de letalidad y riesgo de la situación que tenemos ante nosotros. Hay múltiples herramientas que se han estado distribuyendo en el Poder Judicial a través de distintos talleres y está disponible en el manual de estrado de los jueces y las juezas municipales para la atención de los casos de violencia doméstica, que nos da unas guías. Muchas personas con unos conocimientos especializados se han dedicado a estudiar cuáles son esos elementos que ponen en riesgo a una persona. De ahí es que se han identificado esas
avalúo de letalidad que hacemos, ¿verdad? Y todas esas cosas que tenemos que preguntar y exhortar a que, y no nos podemos cansar de decir que se haga, porque eso es lo que muy probablemente puede hacer la diferencia. Conocer si existen armas de fuego en el entorno o acceso a ellas, si esa persona que es víctima se encuentra en estado de gestación, si hay condiciones de salud mental, si han habido casos anteriores, la utilización de alcohol, sustancias controladas. Todas esas son cosas que son importantes conocerlas. Que no importa la cantidad de casos que tengamos, que no importa quién nos esté apurando, porque terminemos el proceso que estamos llevando. Nosotros tenemos que tomarnos el tiempo responsablemente de atender los casos y hacer todas las preguntas que tengamos que hacer. Y lo digo con conocimiento, ¿verdad? No lo digo aquí sin haber tenido la experiencia de que me cogieran el tiempo, de que me apuraran, de que me dijeran hay 20 casos afuera. Siempre hay que seguirlo haciendo. Hay que seguirlo haciendo porque ese es hacer el trabajo responsablemente, tomando en consideración todos los criterios que pueden afectar. Muchas gracias, Wesa, y en efecto, por eso es que está abordando con toda esa experiencia. Si me permite, perdóname, Wesa, no quiero perder la oportunidad, ¿verdad? De igual manera, en los procesos criminales, me parece que también es importante ser muy cuidadoso con los informes presentencia. Hay que leerlos, ¿verdad? No es ir a la recomendación, es leer el informe, ver si es consistente la información que hay en ese informe con la recomendación final. La discreción de aceptar un informe o no es del juez o la jueza. Si a usted no le parece que el informe necesita más información, pues usted puede pedir que se amplíe. Si usted no está de acuerdo con las recomendaciones del informe, usted no las tiene que acoger. Si usted está de acuerdo, usted las acoge, pero en última instancia es la responsabilidad. Nosotros somos los que tenemos la discreción de otorgar o no privilegio. De igual manera, cuando se presentan conversaciones y que conllevan alegaciones preacordadas, examinar a esas personas que son víctimas, cuál es su parecer, si se les explicó, si tienen en ese momento preguntarles si tienen orden de protección, si se sienten seguras con lo que está pasando, si hay una solicitud de remoción de supervisión electrónica, preguntarle cuál es el parecer de esa persona, ¿verdad? Ser partícipe de todos estos procesos a esa persona que es víctima, que tiene una preocupación y que en última instancia es sobre quien se trata este proceso, ¿verdad? Porque es la persona que le ocurrieron los eventos. Para tener la información de primera mano, no necesariamente depender de lo que nos digan otros, sino si esa persona está allí, aprovechar y examinarla. Y examinar con mucha cautela lo que es el retracto del testimonio, ¿verdad? En los procesos criminales y en los procesos civiles igualmente. Y asegurarnos que hacemos preguntas sobre el por qué los lleva a retractarse de la solicitud de orden de protección o de lo que narraron que ocurrió y que provocó que se radicara un caso en las etapas iniciales y a lo mejor en la vista preliminar pues ya no quiere continuar y no quiere declarar o niega que ocurrió, ¿verdad? Utilizar estrategias para poder obtener cuál es la verdad que hay detrás de todo esto. En más de una ocasión yo llamaba a la licenciada Lebrón cuando estaba en vista preliminar, cuando existía situación de retracto de alguna víctima y yo daba un turno posterior para que lo orientara. Luego volví a sala, la posición podía seguir siendo la misma, pero esa persona ya yo estaba tranquila de que había sido orientada, de qué podía hacer, de otra persona adicional a mí le iba a hacer preguntas sobre si sus manifestaciones son libres, voluntarias, si entiende lo que está haciendo, ¿verdad? Así que no puedo dejar de recomendarle eso a los compañeros y compañeras. Muchas gracias, licenciada Lebrón. ¿Qué otras prácticas nos puede añadir? Yo voy a empezar por decir que cuando estamos en una sala de violencia doméstica, en un proyecto especializado o en cualquier área en el tribunal, nos convertimos en un equipo para salvar vidas. Eso significa que cada componente va a ejercer su función, pero desde la perspectiva de asegurarnos que esa persona que se acerca al sistema buscando protección y que tiene, obviamente, unas experiencias de vida que le justifican esa solicitud, le vamos a ayudar hasta el máximo. Y empecé diciendo eso porque ahora voy a ver el punto desde el punto de vista del abogado. El abogado debe tener amplio conocimiento de cómo manejar una víctima que se acerca a pedir el servicio. Y cuando digo conocimiento, no me refiero solamente a lo educativo, sino también a saber que hay que tener empatía, sensibilidad
el tiempo disponible, es saber escuchar, para poder ser un vehículo o un instrumento para lograr el fin último, que es proteger a esa persona que está en este momento en una situación de riesgo. Es importante que cuando esa víctima se para en la sala, tener el contacto visual de ese juez o esa jueza que está de frente escuchando. En ocasiones es muy importante que esa víctima vea que no solo está con la cabeza abajo escribiendo, sino que también la está atendiendo. Y eso es importante porque a veces ellas sienten, estoy aquí, pero yo no sé si me están escuchando, yo estoy hablando y a lo mejor en eso entró una llamada y esto lo digo con el mayor de los respetos, porque en el fragor de todo el trabajo del día no nos damos cuenta que conductas mínimas que a lo mejor para nosotros no son importantes, para esa mujer que está ahí narrando lo que le ha ocurrido y que ha dado un paso gigante al hacer esto y valiente, si de momento encuentra que hubo una interrupción y tomaron el teléfono, ya se sintió que no la están atendiendo, que no la escucharon o que no estaban prestando atención. Es importante que esa persona se pare allí y sienta que todo el mundo tiene sensibilidad hacia ella, que no es que simplemente estamos allí para hacer un trabajo, como decía la jueza, en un tiempo particular y que ella no va a poder explicar todo lo que le ha pasado, aunque eso le tome tiempo. No, estamos para escuchar, para ayudarla, para ser un vehículo. Yo quiero también establecer que para nosotros los abogados, también como le pasa a las juezas y a los jueces, a veces hablamos y no nos damos cuenta que nuestro lenguaje es diferente muchas veces al lenguaje común. Y a veces cuando estamos en sala hacemos una pregunta y esa víctima nos mira con cara de susto. ¿Qué me dice o qué es lo que me está preguntando? No lo entiendo. Yo siempre tengo la premisa establecida con mi clienta o mi víctima. Le dejo saber, mira, cuando entremos a sala, yo te voy a hacer estas preguntas. Si algo no entiende, no se preocupe, dígame que le haga la pregunta otra vez y yo voy a hacérsela de otra forma. A veces viene la objeción porque me he vuelto sugestiva, pero le di la oportunidad de que ella entendiera qué era lo que se estaba preguntando. Igualmente, es importante que la víctima sienta que ese abogado va a apoyarla a lo largo de ese proceso. Cuando, por ejemplo, se le olvida algún detalle y se pone muy nerviosa, uno debe saber esperar, darle la oportunidad de que ella respire y pueda seguir trabajando o testificando en sala. A los compañeros abogados que representan muchas veces la parte que se le imputa ser la agresora, mi exhortación siempre es que hay que tener sensibilidad cuando hacemos nuestras preguntas en el contra, que hay que tener control en cuanto a cómo hacemos nuestros gestos en sala. Por ejemplo, hay muchos ademanes que como abogados litigantes desarrollamos y que a veces pueden ser hasta intimidantes para esa víctima que está tratando de narrar. Y no por el hecho de que uno intimide con las manos, quiere decir que esa persona esté diciendo una mentira o se le esté restando credibilidad. Así que mi exhortación es a que tengan claro que estamos en una sala de violencia doméstica. Igualmente, yo siempre he dicho que en ese sentido el juez es nuestro colaborador, la jueza es nuestra colaboradora, no que nos vaya a dar lo que estamos pidiendo simplemente pro forma, pero es quien regula los procesos en sala. Y muchas veces esta servidora, que las que me conocen saben, plantea básicamente una reclamación de auxilio en términos de algo que está pasando en sala y tal vez el juez o la jueza no entiende por qué yo estoy diciendo que se le instruya al caballero, al licenciado que baje un poco la voz o que no se acerque tanto. Esas son estrategias para tratar de intimidar a quien es víctima de violencia doméstica, y en una sala de violencia doméstica lo que se termina haciendo es revictimizar a esa persona. Así que es nuestro rol como abogados, y yo sé que las juezas y jueces que nos conocen saben, el proteger a esa víctima. Así que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, así sea reclamar en sala
que se llame al orden o que se establezca alguna regla para evitar ciertas conductas que nosotros como abogados desarrollamos como abogados litigantes y que no son las más efectivas en una sala de violencia doméstica. Por último, yo quiero también expresar mi filosofía de toda la vida era que yo no representaba víctimas ante un archivo. ¿Y por qué yo hacía esto? Porque yo sentía que yo iba a ser un instrumento para ponerla en riesgo. La madurez, el camino andado, todo lo que uno va ganando en este proceso de desarrollo, me ha demostrado a mí que si la víctima ha decidido archivar, yo tengo que respetarla. Es parte de su proceso de empoderamiento. Y lo que yo debo hacer es asegurarme que esa sea una decisión voluntaria, libre y sin coacción. Y si eso es así, yo no puedo darle la espalda. Por lo tanto, esta servidora entra a ayudarla, a explicarle al tribunal cuáles son las razones por las cuales ella entiende que ya no necesita esa protección. Dejando claro siempre que si vemos algún elemento que nos parece que es de alto riesgo, simplemente orientamos a la dama y tratamos que la intercesora o intercesor hable con ella y trate de ver si podemos ayudarla de alguna otra forma. Así que en cuanto a lo de los archivos, pues esa es mi función. Ahora sé que las juezas que me conocen saben que antes yo decía no, ahora sí estoy entrando porque creo que es una función medular asegurarme que no solo se le respete el derecho a esa dama, sino que además cuando lo está haciendo de manera informada, conociendo cuál va a ser ¿verdad? El resultado de esa determinación y que en cierta manera me garantice que no está en un momento de riesgo que amerite alguna otra acción, aun cuando ella se mantenga en su decisión de archivar una orden o de solicitar el archivo. Básicamente, yo creo que con eso puedo culminar. Traigo un punto adicional. A veces, y esto lo digo con el mayor de los respetos también, los jueces y juezas piensan que ver una víctima debe comportarse de cierta manera. Mientras más educada es esa víctima, mientras más profesional en algunas áreas es esa víctima, usted va a ver a una mujer que tiene un carácter fuerte, pero sigue siendo víctima. Por lo tanto, el solo hecho de identificar a la víctima como alguien débil, sumiso, lloroso, eso, como decía la jueza Perea, son patrones preconcebidos y la realidad es que no toda víctima es así. Así que tenemos que tener las destrezas, la sensibilidad de escuchar para poder identificar lo que de verdad nos va a demostrar si esa mujer está en una situación de riesgo, aún cuando sea una profesional, que las he tenido, abogadas, doctoras, que tienen un carácter fuerte, pero eso no quiere decir que no sean víctimas de violencia doméstica. En cuanto a lo de videoconferencias, pues yo no tengo mucho más que añadir, salvo que pues al principio, esto fue parte de lo que yo siempre planteé, hubo algunos eventos donde ponían la cara del alegado agresor casi de frente a la dama, y era igual que si me hubieran puesto a la persona de frente a la dama en una sala. Y esto pues poco a poco se fue corrigiendo. Yo espero que en todo sitio se haya corregido de forma que la dama no tenga que ver en su pantalla necesariamente al caballero, sino que mejor vea a la jueza o al juez. Siempre digo que los tiempos nos han cambiado y hemos tenido que acudir a otros remedios. Esto yo sé que vino para quedarse. A mí me encanta estar en sala porque hay cosas que no se ven a través de la pantalla, como cuando a ellas le tiemblan las manos, o se balancean de pie, que uno sabe que están a punto del desplome cuando están testificando, que son cosas que un juez, una jueza puede apreciar cuando las tienen de frente. Pero los tiempos han cambiado y hay que irse acostumbrando a esto. Así que mi exhortación es que cuando tengamos una víctima así, le describamos, si tenemos oportunidad de verlo nosotros o de tenerla al lado con la misma computadora, le describamos a la jueza o al juez lo que estamos viendo en la dama en su comportamiento para que el juez pudiera apreciar lo que nosotros vemos
en vivo y en directo. Gracias, licenciada. Quiero entonces ahora pasar con el resto de las panelistas, con la intercesora. Mejores prácticas recomendadas generales, pero sí que ustedes también han tenido que transformarse al uso de la tecnología. ¿Cuál ha sido la percepción, la experiencia suya con las víctimas en el manejo de este medio? Y también sobre lo que han hablado la jueza Perea y la licenciada Lebrón, del manejo de este retracto, de estas solicitudes de archivo, y cualquier otra recomendación que nos quiera traer en este momento. Bueno, esta servidora ha tenido la oportunidad a través de estos meses, ¿verdad? O del tiempo que llevamos con el presente en el país por el COVID y con la pandemia, de estar a nivel presencial, de estar a nivel virtual con la víctima cerca de mí, pero a nivel virtual también, quizás la víctima en un espacio y esta servidora en otro. Y les tengo que decir y reconocer que, ¿verdad? Que el Poder Judicial fue vanguardista y tomó acciones inmediatas con respecto a estos servicios dirigidos a las víctimas, que se consideró de primera mano y desde el principio que estos procedimientos no fueran interrumpidos por la situación que vivía el país. Y eso de alguna manera u otra ha sido reconocido y validado por víctimas de violencia doméstica y agresión sexual. Les tengo que decir que tengo experiencias múltiples de víctimas que prefieren acogerse al servicio virtual porque se sienten más seguras, se sienten menos quizás invadidas el espacio o la intimidad, no por los funcionarios, sino quizás por la otra parte, por el alegado agresor, porque quizás se ven un poco más centralizadas, porque a lo mejor ese tiempo de espera en el espacio del tribunal, pues conlleva a que esa ansiedad crezca versus que a lo mejor están ubicadas en algún programa de servicio a víctima o desde su hogar o desde la oficina de algún abogado o algún abogado, ¿verdad? Que tengan para bien representarla. Por otro lado, pues tengo víctimas que prefieren continuar con el proceso de ir presencialmente, ¿verdad? Aunque eso implique otras situaciones, pero esa es parte de nuestro rol, validar, apoyar, dirigir, ¿verdad? Fortalecer, explicar, ser una intermediaria entre el sistema judicial, entre el sistema de fiscalías, entre la policía, otros servidores, ¿verdad? Dentro del espacio del tribunal, explicarle de la A a la Z cómo conlleva cada proceso, ¿verdad? Que no es que ella llegó y porque la cita diga a las 8:30 ya le toca a las 8:30, sino que eso responde, ¿verdad? A unas necesidades particulares que tenga la sala. Explicarle la figura del abogado de la otra parte, tanto en el proceso civil como el criminal, explicarle los procesos civiles y criminales que son diferentes, pero a su modo son iguales, ¿no? Pero de igual manera es validar y que ella sienta que va allí enfocada y que va allí orientada, porque aunque quizás no lo crean, las intercesoras legales trabajamos la parte preventiva en muchas ocasiones desde el estacionamiento donde se va esa víctima. Nosotros precavemos que esa víctima en ese estacionamiento quizás no se encuentre con ese alegado agresor. Ahora, ¿verdad? Que por la situación del COVID, pues las entradas y las salidas del tribunal no son las que cotidianamente utilizábamos, pues se le previene también, por ejemplo, si usted está en el Tribunal de San Juan, pues recuerde que ya no entra por sala de investigaciones, quizás tiene que entrar por el otro lado, pues es bien importante ubicar qué estacionamiento es el que está más cercano a esa puerta por donde debe entrar. También trabajamos a la salida del tribunal, recuerda, vamos a permanecer aquí unos minutos para que quizás él se pueda alejar y después tú puedas llegar hasta segura a tu auto. Es explicarle que en el momento en que se llega temprano al tribunal y todavía la puerta de esa sala no está abierta y se ubica en los banquillos, pues si él está de un lado, ella se siente del otro, que siempre reconozca quién es la figura del alguacil o la alguacila, porque si necesita, ¿verdad?, el apoyo de este funcionario pueda dirigirse hacia él o hacia ella. Y estas cosas las trabajamos igualmente. También nosotros como intercesoras les orientamos sobre los derechos, pero sobre los deberes que ella tiene para el sistema judicial también. Porque ellas tienen derecho, como por ejemplo, las víctimas de violencia doméstica y agresión sexual tienen derecho a estar asistidas por una intercesora legal, ya sea que esa intercesora legal esté físicamente en ese espacio judicial o que venga de otro espacio, ¿verdad?, de otra organización y llegue hasta ahí. O también tiene el derecho ¿verdad?, que se le pueda dar a lo mejor la alternativa de que si ella necesitase una intercesora que no estuviera físicamente en ese espacio, que quizás se le llamase. Eso es una buena práctica que se podría utilizar de los jueces y las juezas. Si no tenemos una intercesora físicamente en el espacio judicial, podemos permitirnos quizás llamar a alguna intercesora que esté en alguna
organización o algún proyecto que le brinde esa oportunidad al tribunal. Claro, en este caso esta servidora siempre va a estar disponible y puedo decirlo, ¿verdad? Que me pueden llamar. El explicarle a esa víctima que según los funcionarios del tribunal tienen unos deberes para con ella como víctima, ella también tiene unos deberes para con el tribunal. Que si ella no va a asistir a la vista o al proceso pautado, ella debe comunicarse con la sala, excusarse, explicar la situación por la que no puede estar allí. Porque quizás yo como intercesora puedo llegar físicamente, pero no es mi caso. El caso le pertenece a ella, ¿verdad? O ella es parte de ese caso. Y aunque yo la excuse, el tribunal también necesita escuchar esa excusa de parte de ella, ¿verdad? Para darle mayor validez. El que ella sepa conducirse dentro de la sala, el que cuando ella le toque su turno, ella tiene el derecho a hablar, pero cuando le toque la otra parte, ¿verdad? Tiene el derecho a hablar y ella permanecer dentro del proceso callada, esperar que sea la juez o el juez que le indique cuando le quiera, ¿verdad?, conocer alguna información adicional. Así que tengo que decirles que con respecto al sistema virtual, hasta el momento esta servidora no tiene ninguna queja. Diría que mucho más acertado en cuanto al tiempo, ¿verdad? Que a lo mejor lo que suele ocurrir de ir presencialmente, que a lo mejor nos tome un poquito más de tiempo, en lo virtual, pues he podido ver el éxito de que si la vista está pautada para esta hora, a esa hora comienza, o que cuando no puede comenzar por situaciones que comprendemos que pueden pasar por casos previos, este juez o esta juez se toma, ¿verdad?, la deferencia de entrar un minuto a la sala en la sala de espera del Zoom y explicarnos que a lo mejor quizás la situación anterior que se está atendiendo está tomando un poquito más, pero que estamos ahí y que pronto nos va a dar la atención necesaria. Que aunque están conectados ¿verdad?, por el sistema virtual, se nos ha permitido que la víctima se tome su tiempo. Puedo decir la deferencia que han tenido jueces y juezas en el momento en que esa víctima comienza a llorar, que ellos le dan el espacio para que ella pueda ventilar aunque esté conectada por una cámara, que le han aclarado dudas, que le han preguntado si tiene alguna otra necesidad. ¿Verdad? A través de las conversaciones que hemos tenido con las juezas hemos podido, ¿verdad?, conocer que si esa víctima tiene evidencia que mostrar con su teléfono, los jueces y las juezas están receptivos a que la puedan acercar a la cámara de la computadora para que así el tribunal pueda validarlas, ¿verdad?, y leerlas. Con respecto a lo de los archivos, es otra gran, ¿verdad?, importancia que esa víctima sobreviviente siempre tenga la alternativa de que algún personal, la intercesora legal. Reconozco que muchas veces las coordinadoras de sala como Isamar también trabajan un poco lo que es la orientación de ese archivo, ¿verdad?, por la necesidad de que eso no pase, porque esa víctima puede estar yendo a archivar por múltiples situaciones, ¿verdad?, por coacción de parte de la parte agresora, por coacción de la familia, por coacción del patrono, por coacción de amistades, por la falta de tiempo, conocimiento de qué no hacer dentro del espacio judicial. Y cuando esa víctima tiene la alternativa de recibir la orientación adecuada de un profesional como la intercesora legal, la trabajadora social, la licenciada, incluso de las coordinadoras, el panorama de ellas cambia, ¿no? Así que mi invitación siempre sería a los jueces y juezas que en la medida en que sea posible no despachemos livianamente el proceso de un archivo de orden y lo miremos desde otro espacio de sensibilidad y empatía, porque quizás esa mujer que tenemos ahí al frente está totalmente en contra de su voluntad de hacer ese archivo y no nos dimos ese espacio para escuchar o para recomendarle ser escuchadas por otros profesionales que nos pueden validar. También tengo que reconocer que hay jueces y juezas que cuando refieren a la víctima, a la intercesora para el proceso de orientación del archivo, nos permiten entrar a la sala y nosotros quizás disponer o exponer al tribunal que a pesar de que la víctima fue debidamente orientada, ella continúa, ¿verdad?, con su intención de archivar y que se nos exima de nosotros quizás estar en el proceso porque eso va en contra de lo que nosotros queremos que pase para el bienestar y seguridad de esa víctima y de sus hijos y familia en general, ¿verdad?, que comprenden cuando hay una situación de violencia doméstica y más aún en el caso de las víctimas de agresión sexual. Muchas gracias. Isamar, Sí, por favor, ahora sí nos puedes añadir. Sí, mi rol, ¿verdad?, en este caso va más dirigido a la coordinación de servicios y la logística en cuanto al manejo de los casos y la atención. Pero particularmente yo prácticamente, ¿verdad?, yo entiendo que se cubrió todo, pero es bien importante, ¿verdad?, que las salas especializadas
en las salas especializadas se puede utilizar esos espacios que están separados para ofrecer ese servicio, ¿verdad? Cuando menciono esto, menciono que a veces por la prisa, ¿verdad? O por la situación, ¿verdad? De la limitación ahora que estamos trabajando con la pandemia, es importante que no olvidemos que debemos trabajar con la confidencialidad. En el caso, por ejemplo, de las intercesoras legales, de los representantes legales, ese toque de pasillo no puede ocurrir. No debería ocurrir, ¿verdad? Hay unos espacios que nosotros contamos que están destinados para ello, así que es bien importante la utilización de ellos. De igual forma, en los casos de los tribunales periferales, ¿verdad? Si no, sabemos, ¿verdad?, que tal vez el espacio es un poco más limitado, pero poder identificar esos espacios adecuados para que si esa víctima sobreviviente llega y existe la disponibilidad del servicio de intercesoría legal, pues haya un espacio adecuado para que se dé esa intervención. De igual forma, ¿verdad? Cuando mencionamos lo de la videoconferencia, quería mencionarle rápidamente que para nosotros, ¿verdad?, nos ayudó más bien en los casos en los que hay una limitación en cuanto a la transportación. Y ellas nos han dejado saber, ¿verdad?, que ha sido beneficioso para ellos porque muchas desistían de los procesos porque tienen menores de edad, que se les dificultaba, ¿verdad?, en cuanto a la transportación, a veces cuando hay múltiples suspensiones, ¿verdad? Y por ejemplo, en nuestra área particularmente, las distancias son bien amplias. Así que eso hacía que ellas desistieran con más frecuencia del proceso. De igual forma, facilita también en aquellos casos donde esa primera solicitud de la orden, en el caso de la orden de protección, tal vez la persona no recibió los servicios, esa videoconferencia facilita el que se pueda brindar el servicio a través del Zoom o incluso a través del teléfono. Básicamente ellas cubrieron prácticamente todas, ¿verdad?, las áreas de mejores prácticas, pero para mí también como coordinadora es bien importante que todos los funcionarios, ¿verdad?, estén al pendiente en cuanto a esas intervenciones inadecuadas que pueden darse en esos espacios comunes en cuanto a los familiares, la parte agresora o incluso los abogados de esa otra parte. Así que es bien importante que estemos pendientes de eso y de el lenguaje verbal, pero en muchas ocasiones y hasta de manera, ¿verdad?, mayor, ese lenguaje no verbal. A veces pensamos que las víctimas no nos están observando en las salas de espera, en el salón de sesiones, cuando tal vez el juez dictó un turno posterior. Es bien importante que tomemos eso en cuenta, que ellas están pendientes. Así que ese lenguaje no verbal tenemos que trabajar con ellos. Muchas gracias, Isamar. Yo creo que entonces estamos llegando al final de esta plenaria, pero como lo dijimos y anticipamos al inicio, queremos, si tenemos tiempo y la licenciada Vargas nos permite una reflexión final a cada una de las panelistas como invitación y exhortación de qué podemos hacer con todo esto que nos han recomendado, pero de cara al futuro, ¿cuál sería, si alguna recomendación? Brevemente, jueza Perea, por favor. Pues ciertamente tomarse el tiempo de conocerse, ¿verdad? Conocernos nosotros mismos, los prejuicios que pueden existir dentro de nosotros. Conocer frente a qué testimonios nos sentimos incómodos o incómodas, qué testimonios nos pueden afectar más, en qué tipo de asuntos se puede ver más involucrado o de qué asuntos se distancia, ¿verdad? Todo eso nos pone en una mejor posición al momento de evaluar los casos que tenemos que atender. Y hay un poco, ¿verdad?, como decía la profesora Viterna, activar nuestro sistema 2, ¿verdad?, para estar alerta de todas esas cosas al momento de evaluar. Dedicarle tiempo a repasar las leyes, ¿verdad?, siempre que sea necesario, y cuando las leamos, las analicemos y las apliquemos desde la perspectiva de la equidad, ¿verdad? Yo no me canso de leer la ley 54 1000 veces, aunque veo muchos casos, porque pues siempre que la leo, pues puedo ver algo diferente dependiendo del caso que tengo frente a mí. Ser sensible, ¿verdad? Ser sensible y empático con las personas que van frente a nosotros, porque son situaciones sumamente difíciles las que los traen frente a los tribunales. Y en nuestra gestión de mantenernos y ser juzgadores imparciales, que es uno de los principios fundamentales de la administración de la justicia,
que nuestras actuaciones no puedan ser influenciadas por creencias religiosas, intereses de amistades, de familia, que el patriarcado tampoco marque esa evaluación que hacemos de la prueba del machismo, que nos mantengamos como jugadores objetivos de en las actuaciones que se presentan y en nuestras decisiones, ¿verdad? Que apliquemos la perspectiva de género desde nuestra función judicial, porque verdaderamente estaremos haciendo un acto de justicia y equidad. Licenciada Lebrón, algo voy a para hablar- cerrar. Sí, yo voy a hablar desde el corazón. Las personas que trabajan con las víctimas de violencia doméstica tienen que amar lo que hacen. Tienen que tener empatía, sensibilidad, conocimiento. En el caso de los abogados debemos tener conocimiento profundo de la ley. Cuando digo profundo no es leer la ley y pensar que porque la leímos no lo sabemos todo. Es que debemos sacarle el mayor partido a la ley. La ley es una ley que yo sigo diciendo, a pesar de todas las enmiendas que se le han hecho, es una joya en el sentido de que si uno sabe la aplicación de la ley, sabe los remedios que podemos obtener por la ley, le podemos ayudar a la víctima en un sinfín de cosas, desde conseguirle el techo, transportación, dinero para pensión alimentaria, o sea, una gama de beneficios que podemos hacer a través de la ley. Si nosotros estamos todo el tiempo trabajando con el dolor ajeno y el dolor ajeno carga, somos seres humanos, pero si usted se identifica como una persona que no puede manejar estas emociones, este no es el lugar adecuado para usted trabajar. Nosotros estamos trabajando con el dolor de un ser humano, lo que quiere decir que amerita todas nuestras destrezas, todo nuestro corazón para ayudarla a salir de esa situación. Así que lo más que yo siempre he dicho, si usted, luego de escuchar todo lo que hemos dicho en el día de hoy, no se identifica como una persona que pudiera tener la sensibilidad y el corazón para trabajar con esto, deben mirar otras áreas del derecho y no esta. Esta es un área del derecho que es hermosa y si uno tiene la pasión por lo que hace, no hay forma de uno salir de esto. Se lo dice alguien que lleva muchos años trabajando con víctimas de violencia doméstica y que sabe cómo cambiamos la vida de las personas que pasan por nuestros servicios y vemos la transformación. Y no hay cosa más hermosa que ver una mujer empoderada cuando se cumple la función de cada uno de nosotros en este proceso, tanto desde la perspectiva de los tribunales como desde la perspectiva del personal de servicio de la sala. Así que como equipo, cuando nosotros descargamos toda nuestra función, hemos contribuido a la vida de un ser humano y hemos contribuido a la vida de unos niños para que tengan una vida de paz y de desarrollo adecuado. Así que nada más que con esas palabras exhorto a que aquel o aquella que se sienta motivado a trabajar con esto va a quedar enamorado si siente esta pasión. Gracias. Ángela o Isamar, cualquiera de las dos. Yo le diría y haría eco de las palabras de la licenciada Lebrón de la pasión, ¿verdad? La violencia de género y la violencia sexual es una situación, ¿verdad?, de país salubrista que tenemos que creer en ella, que tenemos que acoger en nuestro ser, ¿verdad?, profesional, y que para mí es una pasión y muchos saben y muchas, ¿verdad?, saben que yo soy una intercesora que hasta pro bono trabajo y a todas horas estoy disponible. Mi llamado quizás es a las personas, a los jueces y juezas que nos están escuchando y demás personal, es a que validen la figura de la intercesora legal dentro de los espacios judiciales, que no somos meramente una persona más ocupando un espacio del banco, que somos profesionales que tenemos una cantidad importantísima de información de esa víctima que está ahí buscando ese auxilio, ese remedio del tribunal, que quizás nosotros sabemos mucho más de lo que va a saber el tribunal en mucho tiempo, porque no necesariamente ellas declaran todo lo que nos dicen a nosotros. Que miremos a la víctima con el ojo empático de la sensibilidad y la solidaridad. Son tres palabras que están presentes en mi vida todos los días. Que no juzguemos,
¿verdad? Porque quizás el día que yo juzgue como intercesora legal tengo que cambiar del lado del escritorio. Que preguntemos, que le demos validez a las palabras que ellas quieran decir, quizás posteriormente, una vez culminaron su testimonio. Que les preguntemos, ¿verdad? Si le preocupa algo, en qué más puede brindar la rama por ellas. Que las observemos, porque quizás, como decían y hemos dicho a través de la tarde, algunas veces los seres humanos no hablan con la voz, pero hablan con el cuerpo muchas cosas, ¿verdad? Los ojos gritan muchas cosas de las víctimas. Que comprendamos que todas las víctimas no tienen una fluidez verbal y articulada para podernos demostrar o enseñar o especificar lo que ellas quieren. Que también entendamos esas pausas y ese silencio que ellas tienen que acogerse en sala muchas veces. Que esas lágrimas no son lágrimas por el tiempo perdido, sino son lágrimas de frustración, pero también de validar y aceptar que el sistema las escuchó y que le hizo justicia. Que cuando la decisión del juez o la juez no sea a favor de esa víctima, se tomen el tiempo de explicarle por qué. Porque me toca a mí en el pasillo explicar el por qué, ¿verdad? Y muchas veces yo no necesariamente tengo todo el tiempo los instrumentos a la mano para determinar por qué la juez o el juez determinó lo contrario. Como siempre les digo, ellas deben ir con dos sacos, uno esperando que el sistema esté a favor de ellas versus uno que el sistema esté en su contra. Que en los procesos de juicio, ¿verdad? Ellas pueden permanecer en la sala hasta que esa persona se le sentencie o se le diga su culpabilidad, porque aunque a lo mejor no lo creamos, eso para las víctimas es bien importante, escuchar la palabra culpable, porque ese es el cierre quizá o la culminación de ese proceso judicial que lleva semanas y quizás meses. Y como yo les digo, eso es como música para sus oídos, ¿no? Porque eso las valida ellas como mujeres, como víctimas de haberse atrevido a hablar y abrir la voz. Que recordemos que hoy es Carmen, y perdone, ¿verdad? Y no me refiero a la licenciada Carmen, sino que hoy puede ser Carmen María, Ángela, pero mañana puedo ser yo, cada una de las presentes que estamos aquí. Puede ser nuestra hermana, puede ser nuestra hija, puede ser nuestra sobrina, nuestra vecina, nuestra amiga de la escuela de toda la vida, porque a esta servidora le ha tocado apoyar hasta amigas en procesos de violencia doméstica o agresión sexual. Y en ese momento nos preguntemos, si fuera mi madre la que estuviera del otro lado, si fuera mi hermana, mi hija, ¿cómo me gustaría que la tratasen? Me gustaría que le dieran el mismo, ¿verdad? El mismo espacio para ventilar, el mismo respeto que le doy a otras personas en mi sala. El que podamos quizás identificar estos profesionales que están envueltos en la sala, que a lo mejor no están haciendo una buena práctica dentro de lo que hacen dentro de sala, y se le puede instruir de igual manera, como le he visto en muchas ocasiones a jueces y juezas que se detienen a darle, ¿verdad?, amonestaciones verbales hasta el abogado de la otra parte. Y eso valida a esa víctima que lo oye y que está ahí presente en sala, porque valida que ese juez o esa juez está identificando que ella no fue allí a ser mancillada y a revictimizada, porque ella haya sido mancillada a través de su vida por mucho tiempo. Así que les exhorto, ¿verdad?, a que estas conferencias sirvan para poder adquirir destreza y para poner en práctica. Si a la juez Perea le funciona, si a la juez Cajiga le funciona, quizás a mí me va a funcionar como juez o como jueza también, a reconocer que hay días que estamos quemados y quemadas, porque eso nos pasa a las intercesoras legales también, que el día que eso pase, a lo mejor ese es el día de quedarme haciendo cosas administrativas y excusarme de no estar en sala, porque más que ayudar puedo perjudicar un proceso de una ciudadana o un ciudadano que fue a buscar allí justicia y solidaridad para acabar con algo que la ha estado molestando, que le ha quitado su paz, que le ha quitado su tranquilidad, que le ha quitado su sueño, que le ha quitado hasta la forma de comer, que le ha creado procesos emocionales que le ha llevado a medicarse, etcétera. Y el que usted, ¿verdad?, como juez o juez se dé ese espacio, eso va a validar y va a cambiar drásticamente la vida de esa mujer. A lo mejor yo como intercesora legal le puedo decir que para una mujer quizás la vivienda pasa a un segundo plano cuando ella está en un proceso judicial, porque ella lo que quiere escuchar es que se validó el que ella se haya atrevido a hablar de lo que a ella le pasa en la intimidad de su hogar. Y si es difícil para las víctimas de violencia doméstica hablar, mucho más es para esa víctima de agresión sexual,
que cuidemos, ¿verdad? Y protejamos a esa víctima a la hora de esos interrogatorios que muchas veces se van a lo morboso en la manera en que le preguntan X o Y situación que ocurrió dentro del delito, ¿no? Así que mi exhortación es a que sigamos creciendo como profesionales, como seres humanos, y que cuando identifiquemos que necesitamos apoyo, veamos a la intercesora legal, veamos a la compañera juez o jueza, a la abogada, al abogado, como personas que podemos apoyar y orientar para la mejor discernimiento de los servicios y de las decisiones en el Poder Judicial. Gracias. Isamar, brevemente, queremos escucharte también para cerrar. Sí, pues la realidad es un problema real, como bien dijo Ángela, que puede estar bien cerca de nosotros, ¿verdad? En nuestros propios hogares. Y los que hemos vivido bien de cerca, reconocemos la importancia del trabajo de cada uno de nosotros. Y yo siempre digo esto en todas las reuniones de equipo o cuando tengo la oportunidad, y es bien importante que tomemos en cuenta que nosotros salvamos vidas, de forma directa o indirecta. Tal vez piensen que es insignificante, pero el trabajo que nosotros salva vidas. El trabajo de nosotros salva vidas. Somos instrumentos, como bien dijo ahorita, ¿verdad? La jueza y la licenciada, somos instrumentos de cambio. Somos parte de la historia de esas personas. Así que es bien importante fomentar esa empatía y el respeto con aquellos compañeros, ¿verdad? Entre aquellos compañeros. Y para mí es bien fundamental el trabajo en equipo. Y como equipo de trabajo, todos nos necesitamos. Nos necesitamos entre sí, ellos nos necesitan a nosotros y nosotros necesitamos que ellas estén bien. Así que los servicios están disponibles. Parte de esa adecuada atención y manejo de casos es que podamos garantizar ese fácil acceso a ellos.